¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Conexionistas, una versión más de nuestra serie. Pues ya es serie, ¿no? Ya hemos platicado bastantes temas muy interesantes todos con Fernando Pescador, aquí lo pueden ver abajo. Y pues hoy nos trae otro que también es sumamente interesante, controversia, mucha controversia creo yo hay alrededor de ese tema. Y bueno, Edgar, ¿por qué no les platicas un poco más de qué vamos a platicar con Fernando? Como dice ya, Fernando ya abrió su propia sección por mérito, ¿no? Decir, oye, ¿por qué Claro, no hablamos de esto? Ya han sido muy atinados los temas. Gracias, sí. Fernando. Como ustedes saben, es nuestro experto en temas de seguridad y todos estos, digo, aspectos que la rodean. Y bueno, hoy vamos a hablar de esta figura controvertida. Para muchos es un héroe, sobre todo para los salvadoreños, para otros es una especie de enemigo de los derechos humanos. Vamos a hablar del presidente Bukele y de lo que está haciendo, ¿no? Para, en términos de rescate de la seguridad de su país. Ustedes han visto muchas imágenes, ha entrado en una campaña de difusión. No sabemos si es promovida desde el gobierno de Bukele o de donde sea. Lo importante es que han circulado estas imágenes y que hoy Bukele está en la agenda a pesar del tamaño de país que es la República de El Salvador. Y bueno, pues Fernando, sin más preámbulos, entremos a este controvertido tema y te agradecemos una vez más que estés aquí con nosotros. Claro que sí, muchas gracias Edgar, Armando. Como siempre, un gusto estar aquí compartiendo espacio con los conexionistas. Y pues sí, a la figura de Nayib Bukele es relevante porque mal haríamos en considerar a El Salvador, que es una nación centroamericana de 6 millones de personas, lo que realmente es que es una sociedad compleja. Ujú. Es interesante en ese sentido porque el 75% de la población ya es urbano y el 20% de la población vive prácticamente en su totalidad en Estados Unidos y 20% de la economía de El Salvador sí depende de las remesas de estos migrantes. Entonces es un país centroamericano que también su propia dinámica luego marca tendencia y eso a veces pasa desapercibido. Por Ujú. ejemplo, la figura del propio Bukele, él desciende de migrantes pues libaneses, sirio-libaneses, y cosa interesante, su padre fue fundó todo un emporio en cuanto a despachos o consultorías de mercadotecnia. Entonces, que después controló el propio Nayib y que se hicieron precisamente apoyando al Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, los ex Ah, guerrilleros marxistas, con los acuerdos de paz, pues se convirtieron en partido político. Y entonces la familia Bukele surge de ese apoyo a la izquierda y que incluso lo postularon a ser alcalde de una de las poblaciones ahí cercanas a la capital, San Salvador, pero hay un rompimiento, por ahí de 2014, hay un rompimiento con el Farabundo Martí y Bukele crea su propio partido que se llama Nuevas Ideas. Ahorita vamos a ver si realmente son nuevas las ideas. Pero digamos que rompe con eso, con el sistema de partidos tradicional en El Salvador. Y bueno, es un fenómeno electoral que gana a todo este hombre. Curiosamente, solo se postuló, o su partido Movimiento solo lo postuló a él, entonces no tiene presencia en el Congreso, algo semejante a lo que pasó en Nuevo León, aquí en México, con el Bronco, si ustedes recuerdan el anterior gobernador de Nuevo León. Entonces, eso hizo que las reformas y programas de gobierno de Bukele no contaran digamos, con un apoyo legislativo de origen. Eso lo fue él negociando y ganando poco a poco. interesante. El asunto aquí es que lo más, digamos, lo más polémico de Bukele, pues ha sido su proyecto o programa que le llama de Plan de Control Territorial. Ese es el nombre específico de la política pública de seguridad instrumentada por él, que se pues diseña en 2019 tras llegar a la presidencia, precisamente
bajo la premisa de combate a las maras, a estos grupos pandilleros que tienen presencia no solo en El Salvador, sino en el resto de Centroamérica y en muchas de las ciudades de Estados Unidos. Así es. La mara salvatrucha es tema. Entonces, el plan, obviamente echa mano de lo que es la fuerza del Estado. Y aquí quiero hacer un pie de página importante, porque se trata de política criminal. Y la política criminal que se deriva de una postura sobre la criminología, ¿no? Que es la ciencia social interdisciplinaria, que atañe a lo que es el crimen, el criminal, la víctima, ¿no? Los sujetos pasivos, los sujetos activos de todo crimen, tiene un componente muy importante, estratégico, diría yo, que es la vertiente de control social de la criminalidad. Entonces, sabemos que ninguna sociedad está libre del delito, eso es imposible. Ningún país, en ningún tiempo, en ningún lugar, ha podido no tener criminales. El asunto es, bueno, estos criminales que tanto poder pueden llegar a detentar, ¿no? Entonces, ahorita El Salvador es un país centroamericano cuya política criminal está basado en lo que se determina la teoría, el modelo conflictivo de sociedad. El modelo conflictivo de sociedad en criminología dice que la sociedad está compuesta por grupos organizados en torno a intereses y que no hay acuerdo posible. Y el poder político lo único que va a hacer es, digamos, le va a entregar las llaves de lo que es la generación de leyes o normas jurídicas, pues para, digamos, apuntalar estos intereses. Entonces, esto es interesante porque, pues, esto lo estamos viendo claramente en El Salvador. Por ejemplo, parte de la política criminal del gobierno de El Salvador se basa en un estado de excepción. O sea, este combate a las maras sí utilizó un estado de excepción en donde digamos que los derechos humanos se ven acotados de manera específica, en este caso para combatir a las maras. Y esto incluso fue aprobado por estos partidos que no son los de Bukele, que es Arena, que son los de, digamos, de la derecha, y sus antiguos aliados con los que se peleó del Farabundo Martí de Liberación Nacional, que es la izquierda partidista en El Salvador. Y pues ahí han sido ya varias las votaciones en las que le dan, pues ahora sí que el voto de confianza a Bukele para que continúe con este estado de excepción y esta, si no desmembramiento, porque no parece que se están desmembrando las bandas, más bien las están, pues ahora sí que la están ingresando a la cárcel, a este SECOT, que es ahorita lo vamos a ver, que es esta megacárcel ahí en El Salvador, con una capacidad de 40,000 internos. Esto para quienes nos escuchan, 40,000 personas es más de lo que entran al estadio de la Bombonera en Toluca. O sea, a la Bombonera le caben 35,000, pues le caben 5,000 personas más a esta megacárcel que diseñó el gobierno de Bukele. Ahora, mucha gente puede decir, bueno, pero ¿por qué si se trata de simples pandillas? No se trata de simples pandillas. De hecho, si uno recuerda, desde principios, desde 2004, el FBI en Estados Unidos coordinó un grupo de trabajo específicamente para combatir a las maras salvadoreñas en su territorio. Sobre todo lo que es la MS-13 y el Barrio 18, que son pandillas antagónicas, pero que pues ahora sí que hacen de las suyas desde El Salvador pues hasta las ciudades de Estados Unidos, pasando por México. Y esto es importante porque apenas en febrero de este año, las autoridades mexicanas extraditaron a Texas, que es de donde se les buscaba, a 4 líderes de la MS-13.
esta pandilla de salvadoreños había estado aliada con cárteles mexicanos. Entonces los cárteles se apoyan en estas pandillas, digamos, para la parte más básica del narcomenudeo, el mover las drogas, digamos, pues hacia los consumidores, digamos, el eslabón más cercano al consumo. Ahí es en donde echan mano de estas pandillas. Y es curioso porque parte de este asunto fue porque los pandilleros estaban creando algo que le llamaron Programa México, y que pues no era otra cosa más que ensanchar o hacer más amplia su participación en todo este mercado de trasiego de drogas, de comercialización de drogas, pero también de trata de personas. Eso es lo que la Mara Salvatrucha también tiene. Echan mano de las rutas de los migrantes, pues para todo. Asesinan, secuestran, extorsionan, violan, en fin, todo lo que se puedan imaginar. Entonces es una situación, estas pandillas del Salvador, que están presentes en México y que, bueno, nos da entonces, o nos debe de generar interés porque es lo que sucede en El Salvador. Y aquí lo de la megacárcel, formalmente se llama Centro de Confinamiento del Terrorismo, o CECOT. Y esto es importante porque para las autoridades salvadoreñas, las maras salvatruchas son terroristas. Esto es importante porque hace eco de todo lo que vimos en Guantánamo, en el trato a los terroristas o presuntos terroristas. Entonces, ya desde ahorita este CECOT, que pues, tiene las operaciones, empezaron hace relativamente poco, 1 o 2 años, no más, pues ya está generando una fama por las condiciones infrahumanas en las que se tiene a los reclusos, en donde pues simplemente lo que en México conocemos como readaptación social, simplemente no existe. O sea, ahí no se readapta a nadie, al contrario. Quienes caigan en el CECOT, pues casi que se van a graduar de una universidad del crimen. Sí. Y eso es lo delicado. Aquí sí quisiera yo retomar de la experiencia mexicana, precisamente digamos, con la administración penitenciaria, precisamente por los resultados contrarios a los que se pretende que sean las cárceles. Y aquí hay 2 escenarios para este CECOT, que si quieren ahorita los podemos comentar, por su alcance geoestratégico, geopolítico. Uno es que, pues ahorita sí está funcionando como se supone que debiera este CECOT, esta megacárcel en El Salvador, pero ¿qué pasa? Hay pues 2 escenarios posibles. Uno es la conquista y tripulación del centro por los mismos grupos criminales. Esto ha sido una tendencia en Latinoamérica, en México, en Brasil, en diversos lados. Hemos visto cómo los reclusos se hacen del control de las cárceles. En México los Zetas lo hicieron en Cieneguillas, en Zacatecas. Ahí hubo una fuga en 2009 y luego otra en 2020. Entonces, parecería ahí como alguien dijo alguna vez, pues no es que estén recluidos los pandilleros, sino más bien las autoridades están recluidas con los pandilleros. Entonces, qué interesante manera de verlo. Sí, es importante porque precisamente en 2009 lo que pasó fue que uno de los líderes Zetas, pues para hacerlo corto, enamoró a la directora del penal de Cieneguillas, Zacatecas, y pues ya no era cárcel, era base de operaciones, salían por las noches, hacían de las suyas y luego se iban a esconder a la cárcel. No lo estoy inventando yo, eso está documentado. Okay. Entonces, eso es un escenario para este CECOT que no debe pasar desapercibido. Como digo, en este momento está operando como se supone debe operar, pero ¿qué pasa dentro de 5 años, 10 años? Cambian las condiciones, los presupuestos empiezan a bajar, el sueldo de los guardias que están ahí empieza a sufrir, empieza a haber corrupción, en fin.
lo hemos visto, no es nada nuevo. Y el segundo escenario sería precisamente ese. Realmente existen intereses geopolíticos que podrían maniobrar para, pues ya sea la liberación de estos reos, que no necesariamente que sea mañana, pero de estos reos acostumbrados a niveles inhumanos de extrema violencia, pues ya sea para liberarlos, para que se escapen o influenciarlos de alguna manera para que esta actividad criminal pues se pueda convertir en un factor de desestabilización, ya no digamos dentro de El Salvador, o sea, en todos los países del continente, porque pues lo vemos, o sea, uno luego ve a estos maras en Reforma, aquí en la Ciudad de México, vendiendo paletas, ¿no? Aparentemente, digamos que te quedas con la imagen de que, ay, bueno, pues sí están renovándose como ciudadanos responsables, pero pues eso, la verdad es que nadie lo puede garantizar. Entonces, pues eso, digamos que en esas estamos en cuanto a lo que pasa en El Salvador. Me dejas, Fernando, varias cosas, varias reflexiones. Primero, este gran tema, todo un tema de la violencia como un producto para exportar, Sí. como un producto que tiene sello, ahora sí que denominación de origen, características específicas para decir, a ver, ¿dónde quieres que te mande un grupo de estos personajes para hacer cosas? Eso me parece que no estaba en el radar de muchos o de casi nadie, y se me hace súper interesante lo que estás planteando. La otra parte que veo, Fernando, y me gustaría mucho ver qué reaccionas dentro del poco tiempo que nos queda. Y bueno, a reserva de que don Armando tenga alguna otra pregunta, Bukele se ha convertido en una especie de rockstar no solamente de Centroamérica, sino de toda la región. Sí. Ante esta, digamos, derrota, ¿no? Aparente derrota del Estado frente al crimen organizado, él es la única voz, ¿no? La única figura pública que parece ser que está teniendo éxito. Y en ese contexto, acá, como tú sabes, en Houston hay grupos organizados de comunidades de salvadoreños. La mayoría de ellos son comunidades de indocumentados que están en proceso porque pidieron asilo justamente por el tema de salir de las maras. Y bueno, claramente ellos tienen un sesgo, pero en esa conversación me llamó mucho la atención que hace más o menos un mes, platicando con algunos de ellos, me decían, a ver, aquí lo que nos importa es que este asunto de los derechos humanos, por primera vez, se está pensando en los derechos humanos de las víctimas, no de las personas que hacen y cometen los crímenes. Desde su dicho, dicen, no entendemos por qué este asunto del derecho humano siempre favorece a la víctima, al victimario, y la víctima se olvidan de ella, se olvidan absolutamente de ella. Entonces, en aquel entonces, ¿no? Me hablaban de, y si es necesario regresar a El Salvador para apoyar la reelección de Bukele, lo vamos a hacer. Entonces, bueno, yo guardo distancia con ese comentario porque primero es un minúsculo comentario de una comunidad muy pequeña en la ciudad de Houston, que no es, digamos, estadísticamente representativo, pero cualitativamente me dice muchas cosas. Y es ahí donde me regreso contigo, porque me parece que el presidente Bukele está generando una nueva interpretación, ¿no? En este caso, claramente, de lo que tiene que ver con los derechos humanos, y está empeñado, ¿no? En jugar inclusive su imagen. Ahora entiendo por qué tanta difusión, si él estuvo detrás de una empresa que se dedicó a la mercadotecnia, pues ahora entiendo, ¿no? Por qué, pero está como muy firme en esa postura, ha estado en las Naciones Unidas, ha hecho sus argumentos y tengo la impresión de que está convenciendo audiencias. Esa conversación, ¿dónde la ves que lo ponga él? Porque con lo que estás diciendo, tengo la impresión de que aquellos que apuestan por el crimen organizado va a llegar un momento en que no les va a gustar el crecimiento o la consolidación de la figura de Bukele, y la propia presidencia de este personaje puede estar en riesgo. Y esa es una especulación mayor que no, como tú bien dices, no hay que dejarla pasar. ¿Hacia dónde ves esta tendencia? Digamos, ¿qué prevés tú que pueda pasar? Que si esto ya llegó a su límite, si el presidente Bukele va a conseguir y va a consolidar ese liderazgo, digamos que en el caso mexicano tanto ansía el presidente
López Obrador. ¿Dónde ves ahí esa figura de Bukele? ¿Lo ves como un posible peón, ¿no? Que empiece a dialogar con los Estados Unidos, como ocurrió con Colombia en algún momento, con el presidente colombiano? ¿Dónde lo ves? Gracias, Edgar. Interesantísima pregunta. Mira, antes de entrar con lo de Bukele, rápidamente, ¿por qué fue que en su momento las organizaciones pro derechos humanos empezaron a interesarse tanto por los criminales? Por una tara teórica de la izquierda latinoamericana que ve en el criminal a un oprimido social y político. Entonces, eso hizo que y es todo un tema, pero eso hizo que de origen se fueran a defender a criminales a costa de las víctimas. 2, 3 décadas después, en donde hoy en día nos encontramos, pues ya es diferente. Y el asunto aquí de Bukele, te lo voy a poner así, el problema no es su diálogo con Estados Unidos, el problema es que El Salvador y Honduras públicamente ya rompieron con Taiwán. Es decir, ya reconocen solamente al gobierno ¿Chino? chino, encabezado por el Partido Comunista, Wow. como la China legítima. Eso evidentemente no es de gratis, por eso digamos, el relieve geopolítico siempre es importante, no por Buen no dejar dato. de lado. Y entonces, pues aquí el punto es, ¿qué pasa con una Centroamérica que de repente le empieza a dar entrada al gobierno de la China comunista? Pues así como, digamos, primero en la arena diplomática, seguramente vendrán inversiones. Ya con inversiones, pues ya tenemos entonces dinero para campañas y demás. Y entonces ahí, ¿qué pasa, no? Justo ese es el asunto. Ah, ¿Con quién va a hablar Bukele en el futuro? Ese es el tema. Por eso decía yo lo de la alineación de intereses para que este Secot, esta megacárcel, pues se vuelva, como bien apuntas, generadora de productos de exportación. vaya, ese dato de China no lo tenía, ¿verdad? Wow. Sí, Sí, es de hace una semana, o sea, es de ahorita eso. muy actualizado. Oye, yo lo que veo en redes sociales es que todo este tema de Bukele, pues ahora sí que despierta al pequeño camisa parda que todo el mundo lleva dentro. En el, sí, en el sentido de que dicen, bueno, pues es que esto es la solución. O sea, mucha gente lo está viendo como una solución y una forma de controlar algo que, por lo menos en nuestro país, pues ya es algo que es terriblemente real para muchísima gente. Todos los días estamos viendo temas de seguridad, todos los días estamos viendo temas de crimen organizado, todos los días estamos viendo todo eso y la gente pues ya está harta, ¿no? Entonces aquí lo que yo veo es que pues despierta este instinto autoritario de decir basta. ¿A costa de qué? Pues ahora sí que tirios y troyanos, ¿no? Todo mundo el que que encontremos con esto se va. ¿Qué le va a faltar al próximo candidato? Levantar la mano y decir, yo quiero poner mi secot aquí y decir, ¿saben qué? Pues yo también voy a aplicar esas mismas. Y la gente, esa gente que está viendo lo que está pasando en El Salvador, dice, pues sí, es una solución. Es algo que está apenas empezando, ¿no? Yo la verdad lo he visto, lo tengo registrado hace poco tiempo. ¿Cuánto tendrá? ¿6 meses, un año que estamos viendo esta bola de acciones por parte de Bukele? Así es, digamos, todo el proyecto y demás ha venido desde 2019 para acá, o sea, estaría cumpliendo Sí. 4 años la estrategia. Son por lo menos 7 fases. Hay números, hay algo así que digamos está funcionando. ¿Tienen ya Fíjate ellos que algo? sí, de hecho, en el primer año, digamos que en el primer año que inició esta política pública de Bukele, Ujú. hubo 61,000 detenciones, A su madre. se incautaron 2,000 armas de fuego, 14,000 celulares, 1,5 millones de dólares en efectivo, droga, o sea, como bien dices, Armando, hay resultados. El punto aquí es que, bueno,
si estos resultados también son sostenibles en el tiempo. Como digo, Exacto. ahorita está funcionando todo muy bien, pero pues está Bukele, pero ¿y luego qué viene o qué pasa Exacto. si alguien más, algún poder de ascendencia asiática, de repente lo convence para lo que decíamos, ¿no? Te voy a condicionar la inversión extranjera por cuestión de los derechos humanos, entonces con que liberes a 5 o 10 mil del SECOT y yo les doy empleo, bueno, por ahí puede ser. Y déjame también que el director nacional de inteligencia de Estados Unidos responda a la pregunta. Hace poco, unas semanas, sale el reporte de la Dirección Nacional de Inteligencia de Estados Unidos 2023, o sea, esto es lo más actualizado. Para los que no recuerden, la Dirección Nacional de Inteligencia de Estados Unidos se creó precisamente para ser el órgano colegiado en donde confluyen las 17 instituciones de inteligencia de Estados Unidos. Y lo que dice es, dentro de los riesgos hemisféricos, dice, la inestabilidad doméstica sea basada en divisiones sociales, ideologías políticas en competencia, la incapacidad gubernamental de proveer servicios básicos, promueven ciclos de violencia, insurgencia y conflicto interno. Las consecuencias son sentidas más allá de las fronteras de las áreas afectadas, llegando incluso a generar diferendos con otros países y expandiendo el alcance de los desafíos en materia de seguridad. No lo estoy diciendo yo, estoy citando al director nacional de inteligencia de Estados Unidos. Entonces, el tema aquí es ese. ¿Qué pasa cuando, pues ahorita en El Salvador bajaron los índices delictivos, los pandilleros están en la cárcel y digamos, hay un renacimiento social, ¿no? La gente puede caminar por la noche sin temer por su vida. Está muy bien. El punto es, ¿y qué tanto es sustentable? ¿Qué tanto Claro, tiempo? claro. Ese es el verdadero tema. ¿Y qué se necesita? O sea, dentro de ese tiempo, ¿qué otras fuerzas se necesitan para que se sostenga? Y que eso es lo que estás poniendo en la mesa que me parece clave para entender este fenómeno de Bukele. No, Pues, y socialmente que viene detrás, ¿no? exacto. Porque pues ya están en la cárcel, pero los que vienen atrás, los jóvenes que carecen de oportunidades, los jóvenes que pues por alguna razón sus antecesores tuvieron que volcarse a esto, pues, ¿qué va a pasar ahí? A mí, soy sincero, les soy sincero a los dos, a mí me tiene muy preocupado esto que se está ocurriendo ahí en El Bueno, Salvador. bueno, y Armando, esto que estás mencionando me parece vital porque una cosa es gestionar el problema de la Mara, pero esa Exacto, gestión no está resolviendo un problema de raíz, ¿no? exacto. De fondo en El Salvador. Y entonces ese modelo, replicar ese modelo es absolutamente inviable. Seguramente ese es el argumento que todos estos, digamos, autoritarios de closet no ven, ¿no? Y van a estar Exactamente. encantados con que encierren a todo mundo, pero dices, bueno, muy bien. Y la otra parte de la ecuación es a quién le vamos a dar trabajo, porque cómo le vamos a hacer. Yo creo que, wow, Sí, sí, sí. pues qué buenos temas pones en la mesa, Fernando, la verdad. Es Muchas escalofriante, gracias. Sí. escalofriante. Oye, pues pues muy bueno, muchas gracias. Yo creo que, pues sí, y sobre todo para la importancia, como dices, geoestratégica de la región y lo que puede representar también para México, ¿no? Y ahora que entran en México, entran en candidaturas en elecciones, habrá que ver qué parte de sus propuestas, ¿no? Les antoja, digamos, guiñarle el ojo, ¿no? Esto que está pasando ahí. Pero bueno, no quiero adelantarme ni tampoco especular, solamente darte las gracias una vez más, por estar con nosotros y estamos puestísimos para la siguiente intervención, A la que querido sigue, sí, Fernando. sí, sí. Muchas gracias, Edgar. Muchas gracias, Armando. Como siempre, pues yo siempre puesto con estos temas y otros que surjan. Magnífico. ¿Tus redes sociales, dónde te encontramos, dónde te seguimos? Claro que sí, Armando, en Twitter, en @Guzmán Pescador o con mi nombre, Fernando Pescador Guzmán, para estos contenidos y otros temas.
Magnífico, muchas gracias. Y nosotros somos Conexionistas MX en Twitter y en Facebook, en YouTube. Síganos, denle like a este programa, pongan el dedito para arriba para que nosotros podamos seguir haciendo este tipo de contenidos en Conexionistas México. Ese es nuestro canal. Y en Spotify nos encuentran nada más como Conexionistas. Ahí encuentran todas las emisiones de Conexionistas completas, nada más que en audio. La música que estamos escuchando es música de Alejandro Saborita, la encuentran en YouTube, y el diseño es de Sofía Reynoso. Ella está en Twitter y en Facebook. Muchas gracias, nosotros somos Conexionistas.